Pues buenos días, buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora que nos miren. Es un gusto volvernos a ver después de prácticamente un poco más de un mes que no teníamos este seminario mensual. Eh, Hoy nos abre la nueva temporada 2024. Un gran amigo, un conocedor del tema de juventud desde hace años. Ya nos lo presentará Mónica Valdés. Claudio, muchas gracias por haber aceptado estar con nosotros. Es nuestro primer seminario mensual de 2024, como decía, y nos da gusto que seas tú quien lo abra. Le dejo la palabra a Mónica para que coordine la mesa y nos presente debidamente a nuestro expositor de hoy. Muchas gracias, José Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por asomarse en esta tarde fría a nuestro primer seminario de la nueva temporada, dice Happy 2024. Les voy a presentar a Claudio. Claudio Duarte es casado, tiene 4 hijas, tiene un hijo, un nieto, es académico de jornada completa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile, profesor asociado, sociólogo por la Universidad de Chile y educador popular, máster en Juventud y Sociedad por la Universidad de Girona y tiene un doctorado en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es coordinador académico del Núcleo de Investigación y Acción en Juventudes y del Núcleo Sentipensante de Metodologías Participativas, integrante del Núcleo de Investigación en Género y Sociedad Julieta Kirwood y del Laboratorio de Análisis de Coyuntura del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Integrante también del Laboratorio de Metodologías Críticas de la misma universidad. En su trayectoria académica y profesional ha participado de varios seminarios, cursos, talleres en materias de generaciones y juventudes, género y masculinidades, metodologías participativas y educación popular. Ha mantenido un vínculo estrecho y directo entre acciones investigativas y acciones sociales con jóvenes, varones y diversos grupos sociales. Docencia de diverso tipo y producción escrita de textos y de materiales educativos en Chile y en varios países de América Latina y el Caribe. Militante de colectivos de varones antipatriarcales en Chile. Y pues sin más, darte nuevamente la bienvenida, Claudio, agradecer infinitamente tu tiempo y tu generosidad para acompañarnos en esta tarde. La dinámica, muy rápidamente les explico, los primeros 45, 50 minutos, Claudio nos expondrá el tema de esta tarde y posterior a ello abriremos tanto la voz a sus participaciones, tanto en la sala Zoom, a quienes nos acompañan, como todas aquellas preguntas o comentarios que se reciban a través del canal de Facebook del Seminario de Investigación en Juventud en nuestra transmisión en vivo. Así que, sin más, genealogía del adultocentrismo por el profesor Claudio Duarte. Adelante, Claudio. Gracias, Mónica. Gracias, José Antonio. Buenas tardes. Aquí en Chile, buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contento de haber recibido la invitación de parte del seminario para compartir algunas ideas sobre esta cuestión del adultocentrismo y también muy contento de reencontrarme, aunque sea en la pantalla, con gente muy querida, gente de nuestra red de juventud, está Mónica, Marta Lucía, José Antonio, y también veo ahí algunas compañeras chilenas. Marcela, hola, un gusto verte. Y quiero decirles que me agrada mucho que podamos tener este momento de conversación, de intercambio. Eh, Hola, Pati, yo, otra compañera que también pasó por Chile alguna vez y estudiamos juntos. Y quisiera, siguiendo la idea que presentaba Mónica recién, poder organizar la presentación que les quiero compartir en 3 tiempos de 15 minutos más o menos cada uno. Vamos a ver si me resulta. Primero quisiera contarles
cómo es que llegué a la pregunta por la genealogía del adultocentrismo y qué resultados me encontré al desarrollar una investigación sobre este asunto. Lo voy a contar así porque entiendo que buena parte de la gente que está hoy día participando de esta actividad se dedica a los estudios, a la investigación sobre juventud, y creo que es bueno que nos compartamos entre quienes nos dedicamos a esto la cocina de cómo vamos haciendo el trabajo de estudio, de investigación de la sociedad. Y después quisiera contarles en qué va hoy día, en este momento, enero 2024, la teorización sobre adultocentrismo. Cuando decimos adultocentrismo, por lo menos el colectivo, el núcleo con el que yo trabajo aquí en Chile, ¿de qué más o menos estamos hablando en concreto? Y los últimos 15 minutos quisiera dejarlos para proponerles algunas pistas para lo que nosotros llamamos desmontar el adultocentrismo. ¿Ya? En esos 3 tiempos quisiera organizar mi presentación. Mónica, al final yo voy a ir compartiendo las láminas, ¿verdad? ¿O no? Como tú prefieras, Claudio. Prefiero que lo haga Aquí yo, usted. ¿Puede ser? Prefiero que lo hagas tú. Es que yo perfecto. le contaba a Mónica que no está dentro de mis habilidades usar mucho Zoom y tampoco láminas en Zoom. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo me fui acercando a esta cuestión? Si pudiéramos poner la lámina siguiente, por favor, Mónica. Un segundo, porque algo está pasando. Ahora sí. Ahí está. Mira, yo tenía una sospecha investigativa, una intuición que me hacía vincular esto de lo que yo en ese momento, estoy hablando más o menos mediados del 2000, 2005, 2008, yo intuía que lo que veníamos planteando sobre adultocentrismo tenía algo que ver con lo que las compañeras feministas planteaban sobre el patriarcado. En ese momento, mi intuición era hablar del origen del adultocentrismo y del origen del patriarcado. La noción de adultocentrismo, esto es una anécdota que les pido que la tomen como tal, pero que puede ayudar a comprender cómo es que la serendipia funciona en las ciencias sociales. Yo estaba haciendo una pasantía como educador popular, no había estudiado sociología todavía en Costa Rica, en un centro ecuménico de investigación vinculado a la teología de la liberación en el año 1992. Esto ya en el siglo pasado. Y estaba haciendo una sistematización de la experiencia de trabajo que teníamos con jóvenes aquí en Chile, en una parte de la zona sur de la ciudad de Santiago, en un colectivo de educación popular. Y sin haber estudiado todavía nada de ciencias sociales, yo de origen soy ingeniero electrónico, me fui a hacer esa sistematización. Y resultó que en el trabajo que yo me estaba haciendo, me había llevado grabaciones de entrevistas que le habíamos hecho a jóvenes que estaban en esa experiencia. Yo tenía 29 años. Mi propia experiencia como joven en tiempo de la dictadura militar me hacía pensar que lo que estaba leyendo sobre juventud, básicamente cuestiones de la psicología del desarrollo, muchos de Erikson, chocaba fuertemente con lo que los propios jóvenes y las propias jóvenes me estaban diciendo que era su vida como jóvenes en un sector popular empobrecido en la capital de Chile. Entonces, un día, estando en la calle de la Amargura, dentro de la Universidad de Costa Rica, con un compañero costarricense que trabajaba con jóvenes, le conté lo que me estaba pasando. Entonces le digo a Douglas, mira, me pasa que lo que estoy escuchando y experimentando yo mismo en ese tiempo como joven, choca fuertemente con los planteamientos de la teoría sobre juventud que estoy leyendo, que era teoría de del siglo XX hasta principios de los 90. Y por otro lado, me pasa que veo que esto no es un problema puntual específico de jóvenes, sino que aquí me parece que hay una especie como de organización social que sostiene este maltrato que yo veía que se hacía contra las y los jóvenes y que incluso lo veía en esa misma literatura sobre juventud. Entonces,
le decía, las mujeres llaman a ese maltrato, a ese sistema que las maltrata, lo llaman patriarcado. ¿Cómo podríamos llamar nosotros a este sistema, si es que es un sistema, yo no lo tenía tan claro todavía, que maltrata a las y los jóvenes por ser jóvenes? En una servilleta, estábamos en un bar tomando cerveza, en una servilleta empezamos a buscar términos y él me habló del término adultismo y me contó que los compañeros y compañeras de punto de encuentro en Nicaragua usaban ese término para referirse a lo que yo estaba hablando. Y empecé a buscar y me pareció que el término adultismo se podía homologar a machismo, pero no a patriarcado. Entonces, en una conversación siguiente con él, le propuse el término adultocentrismo. Y ahí quedó. Y empecé a elaborar a propósito de eso. Después me volví a Chile, entré a estudiar sociología, animado por estos estudios que estaba haciendo y por mi trabajo de educación popular, y me he mantenido desde ese tiempo, principios de los 90 hasta ahora, elaborando y produciendo conocimiento con jóvenes, sobre jóvenes, desde las y los jóvenes, y particularmente sobre esta cuestión que llamamos adultocentrismo. Entonces, cuando decidí hacer mi doctorado, conversé con Carles Feiza y con Joaquín Casal, dos profesores de Barcelona, a quienes conocía, y llegamos al acuerdo que hiciera una tesis centrada en tratar de avanzar en la teorización sobre adultocentrismo. Y eso es lo que les voy a presentar ahora. Y para mí era importante hacer este avance porque sentía que se estaba empezando a usar el término adultocentrismo, pero sin una densidad conceptual, sino más bien como un término un poco que se pone de moda, que se utiliza para explicar muchas cosas, pero finalmente para explicar muy poco. Entonces, en esta intuición sobre la posibilidad de que hubiera un origen del patriarcado, me puse a estudiar teorías feministas que proponen una lectura de la historia de la humanidad en que el patriarcado es un sistema de dominio que emerge en un determinado momento, que no ha existido siempre, sino que es una construcción de un cierto modo de organización de la sociedad. Entonces tomé prestado de Foucault la idea de la genealogía de la historia. Y ahí entendí que no se trataba de buscar un origen como un punto, como una acción, como una fecha, como un hito específico, sino que lo que yo tenía que ser capaz era de leer cómo emergía un proceso social a través de una cierta fuerza, de unas ciertas relaciones sociales que tejían un cierto entramado, que posibilitaba la construcción de un nuevo orden. Y cómo a partir de esa emergencia, a lo largo de la historia, ha venido reproduciéndose ese sistema. Entonces, me leí, bueno, después puedo compartirles, aparte de la bibliografía con la que trabajé, porque yo sé que en el mundo feminista, la teoría feminista, hay varias corrientes que explican esto de la emergencia del patriarcado en la sociedad humana. Yo me basé fundamentalmente en los trabajos de Gerda Lerner, que como todos los trabajos de teoría social tiene críticas, en fin. Pero fundamentalmente me pareció interesante esta idea de que el patriarcado es un sistema de dominio a propósito de que hay una distribución asimétrica y unilateral de las posibilidades de participar y controlar los procesos productivos, reproductivos, la construcción de instituciones, las representaciones simbólicas, etc. Y esto me hacía mucho sentido con la idea de que si existía el patriarcado, atención un segundo a la pantalla, existía el patriarcado, existía también el adultocentrismo que se cruzaba con este patriarcado. Existía la desigualdad de clase, la racialización, la segregación territorial, hoy día diríamos también el capacitismo, o sea, un conjunto de sistemas de dominio que establecen lo que en mi nomenclatura pasé a llamar una sociedad de pluridominio. Y eso para mí era muy coherente con esta muletilla sociológica de explicar la sociedad siempre desde la complejidad, cuando no podemos decir
más en detalle y en específico las relaciones sociales que estamos analizando. Entonces, en esta sociedad de pluridominio, me propuse intentar contribuir con decir al menos uno de estos ejes de dominación, que es el adultocentrismo. La siguiente, por favor, Mónica. Entonces, en esta revisión documental, me encontré con que había que ir bien atrás en nuestra historia humana y abordar cómo eran las relaciones sociales cuando éramos unos grupos, unos agrupamientos humanos que caminábamos, lo que en la escuela nos enseñan como los nómades. En ese momento de caminar, uno de los elementos fundamentales que me he encontrado en la teoría feminista es, y en la economía, Claude Mélisou, Mujeres, Granero y Capitales, un economista francés, también es un trabajo muy, muy potente el que él hace, muestra que había una equivalencia social de roles, que la distribución de las tareas de producción y reproducción eran de acuerdo a las características biológicas de las personas y todos hacían de todo, pero todo tenía la misma equivalencia. A veces creo que nos cuesta imaginar eso porque en esta equivalencia social hoy día es lo que no existe. Todavía hoy en nuestras sociedades la maternidad tiene un valor escasísimo. Traer el dinero a la casa para proveer tiene un valor altísimo. Pareciera que en esos agrupamientos humanos lo que había entonces lo que denominamos equivalencia social de roles. Y lo femenino en particular tenía un valor importante, fundamentalmente porque a las mujeres les pasaban cosas que al resto no les pasaban. Y que en ese momento esos seres humanos no lográbamos entender. No teníamos hecha una relación como la que tenemos hoy día de coito, embarazo, parto, sino que en algún momento de la vida las mujeres, disculpen la expresión, pero estoy hablando rápido, se les inflaba la barriga y después nacía un ser similar a nosotros. Y eso pareciera que la cosmogonía que se fue construyendo en ese momento, la explicación que los seres humanos se fueron construyendo, es que se asoció directamente con la reproducción de la naturaleza. Las mujeres tenían una capacidad muy similar a la de las plantas, de los animales, etc. Entonces se construyeron también un conjunto de expresiones míticas que algunas siguen hasta el día de hoy, que las podemos encontrar. Hay una investigación muy linda, se la recomiendo, de una francesa, que se llama El hombre prehistórico también fue una mujer. Y muestra cómo en el trabajo, en las expresiones gráficas que encontramos hoy día y en otras producciones de aquel tiempo, lo femenino aparece claramente expresado. Sin embargo, la misoginia de las ciencias durante estos últimos siglos negó siempre que fuera de mujeres. Por ejemplo, que las mujeres usaban armas de guerra. Y el otro elemento importante es que en ese periodo, dado que se caminaba, dado que los grupos solo tomaban de la naturaleza, producían lo que necesitaban para ese caminar, no había acumulación. ¿Ya? Esto comienza a cambiar cuando se crea la agricultura y comienza la domesticación de los animales. Y dejamos de caminar, nos asentamos, y en ese momento se empiezan a diferenciar las tareas. Y en esa diferenciación se empieza a producir la asimetría. Se construyen valoraciones positivas para ciertas tareas y valoraciones negativas para otras. Tareas, roles y características de las personas. Y los varones nos apropiamos del proceso productivo, del excedente de la producción, del tiempo libre y de las mujeres en la reproducción. Comenzó a aparecer fuertemente la guerra, como una posibilidad, como una dinámica social para apropiarnos de aquello que otros tenían, porque a través de la agricultura empezaban a acumular y algunos grupos todavía no lograban producir. La película La Guerra del Fuego, muy antigua, pero muy buena, da una buena imagen de esto. El punto es que, además de llevarnos el grano, las frutas, las pieles, las carnes que tenían acumuladas algunos, también empezaron a llevarse a las mujeres. Las mujeres fueron transformadas en un botín de guerra.
un botín de guerra para servir a los varones, un botín de guerra que se podía reproducir. Recuerden que no sabíamos muy bien por qué, pero se reproducían. Por lo tanto, eran útiles para el grupo. Y esto produce, según Gerda Lerner, la cosificación de las mujeres. Las mujeres son reducidas en tanto seres humanos y en tanto cuerpos a la reproducción. Es el aporte más importante y único que las mujeres podrían, según estas teorías, hacer desde ese momento, y es lo que constituye el sistema patriarcal. El patriarcado se asienta sobre esta cosificación de las mujeres. Permítanme una nota de actualidad. Hace 5 o 6 años atrás se discutió en Chile, 7 años ya, la ley del aborto en 3 causales. Una senadora de derecha, de la más derecha en Chile, Ena Bombaer, dijo a propósito de negar la posibilidad de que las mujeres pudieran abortar y que el Estado garantizara las condiciones para ese aborto, que la mujer solo prestaba el cuerpo en el embarazo. Eso condensa de buena manera esta idea que está planteándose aquí de la cosificación de las mujeres. Entonces las mujeres fueron reducidas al cuidado y la reproducción, y los varones a la guerra y la producción. Los varones se hicieron cargo de los rituales, se hicieron cargo de la administración del grupo y desalojaron a las mujeres de este lugar importante que tenían en los primeros agrupamientos humanos. El punto aquí es que cuando se dio la guerra, no se llevaban solo las mujeres, también se llevaban a los niños y niñas. No voy a decir jóvenes porque en esa época no había jóvenes así como lo entendemos hoy día, ¿sí? Pero no se llevaban solo las mujeres, sino que también se llevaban a los niños y niñas, porque ya estaba el aprendizaje de que ellos iban a crecer en algún momento, iban a poder ser guerreros para el grupo, o que podían participar de la producción, o que podían participar de la reproducción. Me pregunté entonces, ¿cómo se llama eso? Si la cosificación de las mujeres se llamaba patriarcado, ¿cómo se llama, en este caso, la cosificación ahora de niños y niñas? Entonces, me parece que ahí empezamos a encontrar la emergencia del adultocentrismo. Mónica, si puedes pasar la lámina siguiente, por favor. Gracias. Entonces, a partir de esto se organiza lo que voy a denominar un orden dominante. Lo voy a plantear en base a 6 cuestiones que me parecen importantes para después sugerir una cierta conceptualización de adultocentrismo. Uno de los componentes de esta organización es lo simbólico. Pasamos de una cultura centrada en la vida, la fertilidad, la capacidad procreativa del grupo, a una cultura centrada en antagonismos naturalizados de lo femenino y lo masculino. Esta construcción del patriarcado se asienta en la construcción de una asimetría de lo superior y de lo inferior, que está altamente estudiado y planteado. En lo biológico, los niños y niñas pasaron a constituirse en sujetos o en seres dependientes y de menor valor social. Con la guerra y con esta apropiación de su capacidad productiva y productiva de niño y niña y reproductiva de las niñas, se empieza a regular algo que después vamos a ver que tiene que ver hoy día con la regulación de lo corporal sexual. En lo económico, este orden dominante construyó un universo a imagen y semejanza de los varones como trabajadores. Piensen en lo que pasa hoy día en nuestras sociedades. Y los niños y niñas fueron puestos en tareas menores, como productores de mercancía. Pero ellos y sus mercancías eran cuestiones intercambiables. Terminaron siendo siempre una ganancia para el grupo. En lo institucional, los varones adultos pasaron a ser los dominantes a nivel global. Fíjense que empezamos a usar la palabra padre hasta el día de hoy, que se traduce etimológicamente como el que provee. Y la mujer adulta se transformó en una mera reproductora. Entonces,
el tipo de familia que se crea en ese momento, a través de los siglos hasta el día de hoy, es en coherencia con ese orden, con el orden del adulto dominante que provee y la mujer adulta que reproduce. Y en lo sexual se construyeron un conjunto de prohibiciones, que pasamos de un tipo de vinculaciones aleatorias, lo que se conoce, rápidamente lo voy a decir así, como la poligamia, a lo normativo, que obliga a la monogamia, principalmente en la lógica de que cada mujer debe, en esta lógica, tener solo un varón. No es lo que yo estoy diciendo, ¿eh? Es lo que la sociedad vino construyendo. Y eso en el marco de un sistema patriarcal heteronormado, que nos vino a decir que era lo sano, lo enfermo, lo virtuoso, lo pecaminoso, y ya siglos después, cuando existe el derecho, lo legal y lo delictivo. Entonces la heteronorma comienza a sentarse como uno de los componentes fundamentales de este orden. Y aquí un asunto poco estudiado en nuestras sociedades, y es que la adultez se instala en este orden dominante como la mayoría, como una mayoría dominante. Son los poseedores del saber, de la autoridad, de la madurez. El adultocentrismo no solo trae un maltrato respecto de niños, niñas y jóvenes, sino que en el mismo movimiento instala una noción de adultez como los que siempre tienen la razón, los que siempre saben lo que corresponde, los que pueden tomar decisiones por todos los demás. La siguiente, Mónica, por favor. A partir de estos elementos, entonces, pudimos ahora ya en el tiempo elaborar una cierta conceptualización de adultocentrismo. Primero voy a explicar las dimensiones y en la lámina siguiente les voy a proponer un concepto. Estas dimensiones se siguen de alguna manera de las presentadas en la lámina reciente. Quiero decir que cuando yo empecé a estudiar estas cuestiones de adultocentrismo, me movía básicamente en la dimensión imaginario sociales y en la dimensión material. Lo simbólico y lo material. Jugaba con esas dos cosas. Y la propia discusión en espacios como este, claro, en ese tiempo no era Zoom, sino que presenciales, digamos, antes de la pandemia, me llevaron, y las propias interpelaciones de jóvenes, me llevaron a incorporar la dimensión de lo corporal sexual. Porque las propias personas jóvenes me fueron planteando, yo ya no tan joven, y además uno se pone en el rol o lo ponen en el rol de profesor y inmediatamente lo adultizan. Entonces me fueron planteando la importancia de las cuestiones de la sexualidad y de la gestión autoritaria de sus cuerpos y deseos. Y en los últimos años, últimos 3, 4 años, desde el estallido social del 2019 en Chile, para acá, separamos la dimensión de los procesos políticos, que la teníamos incluida dentro de la dimensión material. Pero por lo que voy a explicar ahora, en un segundo, queda mejor puesta como una dimensión separada. Son 4 dimensiones que ayudan en el campo de la investigación cuando uno tiene que hacer ese ejercicio maldito de operacionalizar sus objetivos para llegar a elaborar los instrumentos con los que va a ir al campo. Bueno, ahí estas dimensiones pueden ser un paso para eso. Pienso todo el rato, no lo dije al principio, disculpen, pero me imagino todo el rato esta teorización como la paradoja de Zenón. Yo la traduzco así. Hay un conejo o coneja que quiere llegar a una zanahoria. La condición que tiene ese conejo para llegar a la zanahoria es que cada vez puede avanzar solo la mitad de lo que le queda por recorrer. La pregunta es si va a llegar alguna vez a la zanahoria. Si usted se lo imagina en lógica de infinito, se va a dar cuenta que nunca va a poder llegar, pero siempre se va a poder acercar. Hay un punto en el que siempre puede seguir avanzando, pero nunca va a llegar. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, que la producción de la teoría no es elaborar un planteamiento definitivo del tipo definición, sino que el planteamiento, a mi juicio, la elaboración de teoría tiene que ver con conceptualizar lo social, pero asumiendo que eso es una elaboración continua en el tiempo, que puede estar permanentemente actualizándose, cambiando, modificando.
Somos conejos, conejas que queremos llegar a esa zanahoria que es la comprensión de lo social. Entonces propongo estas 4 dimensiones. Una dimensión que tiene que ver con lo que hemos llamado los imaginarios sociales. Hay un peso importante en nuestros imaginarios que tiene que ver con la elaboración teórica del siglo XX, de las ciencias sociales, las humanidades, la educación, incluso la teología, la medicina, sobre el ciclo vital. En mi concepto, lo que se hizo ahí fue producir una reificación del ciclo vital. Decirnos que hay unas etapas secuenciales en el tiempo que usted tiene que vivir y que todas las personas pasan por esas etapas y que son homogéneas según las edades. Según los géneros, según la etnia, según la clase, no hay distinción. A eso le llamo reificación. ¿Por qué? Porque ese ciclo vital, así explicado como yo lo acabo de hacer en 2 segundos, proviene de los imaginarios antiguos, pero también de una sistematización de una investigación que hizo un señor de apellido Hall, H-A-L-L, en Estados Unidos en 1904, para estudiar la criminalidad adolescente, así le llamaban ellos, que estaba emergiendo en Estados Unidos, y él se explicó el problema de la criminalidad como un problema evolutivo en las jóvenes y los jóvenes. No habían evolucionado lo suficiente, por eso se convertían en criminales. Entonces, el punto es que de ahí en adelante las ciencias sociales vinieron produciendo distintas perspectivas teóricas que fueron asentando esta idea. Y las y los jóvenes quedaron instalados en esa construcción teórica como sujetos en estado de moratoria, que están esperando algo, que su tarea de desarrollo principal es prepararse para el futuro, y que mientras están en esa situación son sujetos dependientes de las personas adultas en su familia, en la escuela, en la política pública, en el barrio, en la vereda rural, etc. El punto es que eso que pretendía explicar el ciclo de vida terminó convirtiéndose, en el ciclo de vida. Ya no es la explicación del ciclo de vida, sino que ahora fue el ciclo de vida. Por eso uso esta categoría sociológica de la reificación. Se cristalizó la explicación y pasó a reemplazar la dinámica social. Entonces, uno de los asuntos que más peso tienen los imaginarios sociales hoy día en las propias personas jóvenes y en las personas adultas que conviven con jóvenes es cuando los tratamos desde la lógica de estos imaginarios. Ahí viene toda la idea de que los jóvenes son inmaduros, de que los jóvenes son irresponsables, de que no saben tomar decisiones, etc. Y que necesitan la supervisión adulta. Por eso las vidas familiares, las vidas escolares consisten muchas veces en generar unos dispositivos de seguridad para asegurarnos que estos jóvenes no cometan errores, no hagan maldades, etc. Y entonces se establece la idea de que son dependientes naturalmente. Y esto tiene que ver con una cuestión bien interesante que hay que observar, y es cómo hemos significado en las sociedades humanas, cómo hemos significado la relación que tenemos con los bebés. En Chile diríamos guaguas. Si hay alguien de Dominicana va a pensar que estoy hablando de buses. Pero ¿cómo significamos la relación que tenemos con los bebés? En el sentido de que, a diferencia de otros seres vivos, cuando nosotros nacemos, necesitamos que nos laven, que nos abriguen, que nos alimenten. Si nos dejan ahí, nos vamos a morir. Otros seres vivos tienen otras formas. Pues bien, esa tarea que hacemos de crianza la hemos significado como dependencia. Y por lo tanto, a medida que yo te voy criando, tú te vas volviendo una persona dependiente hacia mí y estás en deuda conmigo. Y eso parece algo natural. Nacer y no tener capacidades de autosostenerse puede ser natural. Pero la lectura que hacemos de esa condición y el tipo de relación que establecemos ya no es natural. Está mediada por ciertos intereses que los seres humanos vamos desarrollando en la sociedad. Y el otro elemento de este imaginario social es que la adultez aparece como una esencia, como algo intrínsecamente poderoso, como algo que
no necesita definición científica. Miren, les propongo un ejercicio, no para hacerlo ahora porque no nos da el tiempo, pero mañana, pasado, cuando les den ganas, busquen investigaciones sobre adultez. Y se van a dar cuenta que hay muy poco, casi nada, muy poco sobre aquello. No estudiamos la adultez como momento de la vida, como forma de vida, como tipo de relación, como imaginario. No estoy hablando necesariamente de las personas adultas, estoy hablando de la adultez como idea de vida. Así como tampoco hasta hace 30 años atrás, 40 años atrás, tampoco estudiábamos a los varones, ¿eh? Solo se estudiaba a las mujeres y personas de la disidencia. Tampoco estudiamos a los blancos, estudiamos a los indígenas. Tampoco estudiamos mucho a los ricos, cada vez más, pero mucho más se estudiaba a los sectores populares. Entonces parece que los dominadores, la gente que controla, sus dinámicas sociales, quiero decir, no se transforman en asunto de interés para estudiar. La dimensión material tiene que ver con esta que yo denomino clausura que la sociedad adultocéntrica hace a jóvenes en las posibilidades de acceder a bienes por esta condición de minoridad. Trabajan, producen, pero son enajenados de esa producción. El trabajo doméstico, tal como es ninguneado y no valorado en las mujeres, también es ninguneado y no valorado en niños, niñas y jóvenes. Es visto como un deber que tienen que hacer porque tienen que ayudar. Y está construida en esta dimensión material, refiere también a ese conjunto o ese sistema de instituciones que hemos construido para lo que yo denomino así, asegurar este orden adultocéntrico. El sistema educativo, la política pública, por ejemplo, la política pública de empleo. Política pública de empleo para jóvenes, pero pensada desde las dinámicas juveniles. En nuestros países, las jóvenes y los jóvenes siguen siendo vistos como menores al momento del ingreso al mercado del trabajo. Por lo tanto, las condiciones de precariedad que la política pública muchas veces ofrece, por lo menos en Chile, las políticas de primer empleo, de subsidio al primer empleo, etcétera, tienden a reproducir esta misma lógica adultocéntrica que estamos hablando aquí. Tengo una pregunta ahí a propósito de una situación muy puntual. ¿Por qué se endeudan las jóvenes y los jóvenes? Los estudios de la Encuesta Nacional de Juventud mostraron hace unos 8 años atrás que el grupo más endeudado entre 15 y 29 años era el grupo más chico, el de 15 a 19. Le preguntaron al director del INJU, ¿por qué pasaba eso? Sociólogo de la Universidad de Chile. Y el colega dijo, porque no han madurado lo suficiente. Entonces, no hay mercado en esta sociedad. No hay un mercado que incite al consumo opulento. Lo que hay son jóvenes inmaduros que no saben usar el dinero y por eso se endeudan. Entonces habría que sentarse a esperar que maduren para que dejen de estar endeudados. Sin embargo, les tengo que decir que Chile es el país de América Latina per cápita más endeudado de la región. Entonces, si estos jóvenes viven en una sociedad de mundo adulto endeudado, ¿por qué no se van a endeudar? Parece que son otras las explicaciones. Sin embargo, recurrimos rápidamente a estas que son de tono adultocéntrico para descalificar las dinámicas juveniles. La dimensión corporal sexual nos habla fundamentalmente de cómo los cuerpos y los deseos juveniles son gestionados de forma autoritaria por los mundos adultos. No solo las instituciones religiosas, si es que están pensando solo en ellas, también la escuela, también la política pública, la que existe y la que no existe por ausencia, que no promueve una educación sexual, que no genera las condiciones para una sexualidad abierta, placentera, libre, gozosa. Entonces, las jóvenes y los jóvenes van perdiendo el control sobre su cuerpo, sobre lo que podrían producir con sus cuerpos. A eso le llamo cuerpos enajenados. Y lo otro es esta idea que viene muy de las ciencias sociales, de imaginar la pubertad como una ritualidad que marca un paso. Claro, en nuestras conversaciones como cientistas sociales eso queda súper bien. El punto es que si ustedes revisan las teorías que existen sobre eso, se van a dar cuenta que son altamente heteronormativas. Las mujeres se están preparando para la reproducción, los varones para reproducir y trabajar. No existe otra alternativa que no sea este binarismo femenino-masculino. Y tengo que decir que en términos de género, esta dimensión corporal sexual marca claramente los privilegios masculinos
y la fuerte cosificación de los cuerpos femeninos. Insiste en la idea del varón como dominante, de lo masculino como lo que es más potente, más fuerte, y las mujeres como aquellas que están o deben, en el tiempo de juventud, prepararse para la reproducción. El currículum oculto en nuestras escuelas, cuando uno lo investiga a propósito de la enseñanza de la sexualidad y el género, insiste en remarcar esta cuestión. Y finalmente, la dimensión de procesos políticos hace referencia a que las jóvenes y los jóvenes en esta sociedad tienen muy pocas instancias donde tomar decisiones. Bajo esta mirada de que son sujetas dependientes y subordinados, no tienen posibilidades de decidir. Entiendo la participación política como la acción de decidir, la acción de tomar decisiones en los distintos ámbitos de la vida. No solo en las grandes cuestiones nacionales o de la localidad, sino también en la vida propia, en la vida personal. Entonces están relegados de las decisiones políticas. Cuando hemos trabajado con jóvenes sobre su participación en distintos ámbitos, lo que nos reportan son procesos de invisibilización. El mundo adulto no los ve en la familia, no los ve en la escuela, no los ve en el país. De negación, no valoran los posibles aportes que pueden ser. De postergación, sí, son importantes los jóvenes, pero en el futuro cuando sean adultos. Y de cooptación, qué interesante lo que hacen, pero hagámoslo mejor de la manera que a nosotros se nos ocurre. Estas distintas fórmulas, estos distintos mecanismos van coartando y imposibilitando que las y los jóvenes se transformen en sujetos con capacidad de decidir. La siguiente, por favor, Mónica. Gracias. Entonces propongo un concepto de adultocentrismo como una categoría de análisis que designa un modo de organización social y que se sostiene en estas relaciones de dominio. La idea central aquí es que está forjado en lo que se va construyendo en cada sociedad como adultez. Y esto es impuesto como una referencia unilateral respecto a lo que es concebido como juventud, bueno, y también de lo que es concebido como niñez, como adultez mayor. Entonces la adultez aparece como una mayoridad, mayor edad, que subordina a las minoridades. Ojo aquí, no estoy hablando de personas adultas en particular, ni de personas jóvenes en particular, porque si seguimos la lógica de ese primer párrafo, es posible que encontremos adultocentrismo entre adultos, adultocentrismo entre jóvenes, adultocentrismo entre estudiantes de pregrado, los de quinto año con los de primer año, entre estudiantes secundarios. Aquí la secundaria en Chile es de 4 años. Me llamó la atención una vez, haciendo observación en un liceo, en un secundario, estaban jugando fútbol en la cancha de la escuela, una cancha pequeña, estudiantes del primer año, los más pequeños, 14 años más o menos. Y de pronto entró un grupo de los muchachos de cuarto año, 17, 18 años. Echaron a correr su pelota y se pusieron a jugar. Y los más chicos tuvieron que salir de la cancha. No hubo un acuerdo, no hubo una conversación, no, los corrieron. Y eso me hizo recordar un montón de experiencias propias, en que, usemos la metáfora, me corrieron de la cancha o corrimos a otros de la cancha. ¿Cómo se llaman esas prácticas entre jóvenes? Después empecé a poner atención en las organizaciones juveniles, cómo también entre las personas jóvenes, en la organización, están los que tienen una mayoridad respecto a los que tienen una minoridad, que a veces tiene que ver con la edad, como se señala ahí en la lámina, pero a veces también tiene que ver con los roles. Instituciones jerárquicas como la pastoral juvenil de distintas iglesias, jerárquicas funcionan de arriba hacia abajo. Cuando usted asume un rol superior de animador, de asesor, como se llame, empieza a tener prácticas de subordinación, muchas veces con la otra persona. Vuelvo a la analogía con el patriarcado y el género. Cuando la reproducción de patriarcado se da entre mujeres, o la reproducción de machismo se da entre los varones.
Entonces, adultocentrismo no es un asunto solo de adultos que maltratan a jóvenes, sino es un asunto que cruza transversalmente la sociedad en distintas direcciones y que nos tiene que ayudar a identificar con claridad de qué manera se va actualizando y reproduciendo esta idea de las relaciones de poder, de que quienes en determinadas situaciones portan la mayoría respecto de otras personas que aparecen como en situación de minoridad. Y es posible que a usted le esté pasando en este momento que se está imaginando que cuando usted está en la sala en rol de docente, puede tener prácticas adultocéntricas. Pero cuando va a clases en rol de estudiante de un magíster, por ejemplo, de un doctorado, juega rol de minoridad, porque está vestida de estudiante o vestido de estudiante. Entonces, ocurre que esta posición en la relación de poder va cambiando permanentemente. Por eso me parece que categorías como adultocentrismo, patriarcado, desigualdad de clase, no son estáticas ni pueden servir para análisis rígidos, sino que requieren de un esfuerzo en la complejización del análisis por observar el dinamismo de lo social y la simultaneidad de posiciones que todos los sujetos y sujetas sociales vamos jugando. La siguiente, por favor, Mónica. Entonces, si el adultocentrismo no es natural, no ha existido siempre, sino que es una producción histórica, lo podemos desmontar. Lo podemos intentar fracturar y subvertir. Entonces voy a sugerir, en los minutos que me quedan, algunas pistas para ese proceso. Siempre me gusta llamarlo pistas porque no pretendemos ni hacer un recetario ni decir cómo hay que hacer tales cosas, sino más bien sugerir ideas que hemos ido probando, que hemos ido trabajando en distintos ámbitos y que pueden ser útiles para que cada cual las tome y las revise en su propia cotidianidad. Primero, en términos de las ciencias sociales, no me metí en eso hoy día porque no daba tiempo, pero el adultocentrismo, además de sistema de dominio, también puede ser considerado un paradigma. En términos de Kuhn, como paradigma, podríamos decir que hace décadas se viene viviendo una anomalía, en el sentido que han empezado a aparecer otras perspectivas teóricas que cuestionan la teorización que se hizo durante el siglo XX, esta teorización de la que hablé hace un rato. Por ejemplo, las perspectivas culturales, por ejemplo, las perspectivas de la trayectoria de vida, la perspectiva generacional. Yo diría que, en síntesis, esas perspectivas, uno de los elementos en común que las transversalizan es que todas se plantean que lo juvenil es una construcción social en la historia. Retoman una idea que planteó Margaret Mead hace 100 años, no tanto, 80 años atrás, y que por ser mujer, ¿cómo se dice eso? La descalificaron y no la retomaron, sino hasta recién la década de los 70, 80 volvieron a tomar la idea que ella 50 años, 40 años antes había planteado a propósito de que no era universal la adolescencia, como le decía ella, sino que había una cuestión y que había que historizar. Estamos en un tiempo de anomalía, entonces lo que necesitamos es producir nuevas conceptualizaciones, profundizar en las teorizaciones que estamos haciendo. En mi caso, y aquí me voy a desapegar de Kuhn y me voy a afirmar de Lakatos, no para producir un nuevo paradigma, sino para mantener la anomalía permanente. Yo preferiría eso. Es otra conversación, otro seminario, otro día, pero como que promovería la idea de la anomalía si eso nos permite, nos estimula a estar en producción permanente. Una cuestión fundamental es cambiarnos los lentes, mirar distinto, hacer el ejercicio de con qué concepciones me estoy acercando a conocer las experiencias juveniles. Y ahí es fundamental el reconocimiento de que las personas jóvenes aportan en tiempo presente. No son el futuro. Salvo que modificáramos socialmente nuestra noción de futuro y la trabajáramos más como los pueblos originarios que ven, que asumen, que conciben el futuro como lo que hoy estamos construyendo. Si eso es así, entonces yo estaría de acuerdo en que
Las jóvenes y los jóvenes son el futuro, porque son los que hoy están construyendo, y como sociedad valoraríamos sus preguntas, sobre todo sus preguntas incómodas. Las generaciones jóvenes tienen una característica, y es que como están conociendo el mundo, como se están aproximando a lo social, hay cuestiones que no comprenden, que no entienden, que no les gustan, que les molestan. Me decía una chica, cuando fue el estallido social en Chile en octubre de 2019, y saltaban los torniquetes del metro para no pagar, y nosotros íbamos ahí a hacer observación de lo que estaba ocurriendo, a conversar y a protestar un poco. Y me decía, ¿por qué ustedes, así me interpelaba, me hacía así con la mano, ¿por qué ustedes han aceptado el neoliberalismo? ¿Por qué han aceptado estos 40 años de neoliberalismo? Yo, ¿qué le iba a decir? Avergonzado estaba yo. Bueno, esas son preguntas incómodas que las generaciones jóvenes traen. No todas las personas jóvenes hacen estas preguntas. Ojo con esencializar. Ojo con homogenizar. Segundo, a las personas jóvenes, cuando tienen experiencias en que pueden tomar decisiones y se les valora las decisiones y se les reconoce como protagonistas de los procesos, se enganchan en esos procesos. Y aquí hay una tarea fundamental que en la sociedad tenemos que promover. Si es que somos capaces, quienes jugamos roles de poder, de transferir poder. Yo uso el término transferencia de poder, puede que no sea muy preciso, pero lo que quiero decir es que tomemos las decisiones de manera compartida, que haya acuerdo de aquello que vamos a hacer, tanto en lo doméstico, como en el aula, como en la política pública, como en el territorio, como en la organización política. Y que las personas jóvenes sientan y perciban y experimenten que se está reconociendo, se le está valorando en tanto actores, actoras sociales en tiempo presente. Eso no es sencillo. No es sencillo porque las y los jóvenes también están impregnados de adultocentrismo. Si están socializados en esta sociedad. Por eso reproducen el patriarcado. Por eso reproducen el adultocentrismo, el racismo, etc. Pero no podemos negar que eso ocurre. Y ahí más bien la invitación es a valorar la conflictividad que eso nos trae. Porque a veces pensamos que como estamos haciendo un trabajo para promover, por ejemplo, la ciudadanía, si es que existiera eso, la ciudadanía juvenil, y empiezan a haber conflictos como que esto fuera un problema. Aprovechar ese conflicto, aprovechar esa conflictividad para nuevas preguntas y nuevas búsquedas. Hay mucha alarma, yo tengo la impresión de que no se está leyendo bien los resultados de la encuesta del CIS en España, de que los jóvenes varones, los más jóvenes, estarían hoy en desacuerdo con la idea de que las mujeres tengan derechos. Y esto le estaría generando mucha incomodidad. Y yo digo, bueno, ¿y si fuera así? Si eso nos trae conflicto, ¿por qué no, en vez de descalificarlo como privilegiado y siempre son lo mismo, los machos, no sé qué, ¿por qué no profundizar en ese conflicto y ver qué es lo que estamos haciendo mal para que esto esté ocurriendo? A nosotros nos ha resultado mucho en el trabajo con jóvenes los procesos que llamamos de co-construcción, de manera intergeneracional, a través de una estrategia que llamamos diálogos intergeneracionales, que es buscar aquellos aspectos de la experiencia de jóvenes y adultos que nos permiten establecer diálogos. No diálogos asimétricos, sino diálogos democráticos, diálogos respetuosos. Diálogo como diálogo, dos o más que construyen saber de manera colectiva, que pueden intercambiar, asumiendo la idea anterior de que las personas jóvenes saben, tienen saberes y los pueden poner en la conversación social. Otro elemento es lo que llamamos la corporización de sus luchas. Una tarea pendiente que tenemos quienes venimos de la educación popular es que la educación popular no siempre dio en tiempo antiguo y todavía no siempre ha dado espacio para que los cuerpos y las sexualidades se expresen desde esa apuesta política. Entonces, esto no es un asunto de manejar ideas y conceptos, es preguntarme cómo pasa por mi cuerpo incorporar, cómo pasa por mi cuerpo estas perspectivas que nos estamos planteando de subvertir el adultocentrismo. 3 cositas más. Combinar estrategias. Una cosa que aprendimos de las feministas en Chile en mayo del 2018 fue el separatismo en las tomas. Hacían tomas separatistas, vale decir, a la toma de esta facultad, de este edificio donde yo trabajo, entraron solo mujeres. Por supuesto, a los hombres, a muchos varones eso les causó dolor, pánico, se tiraron al vacío, etc.
pero es una buena estrategia, es una estrategia necesaria cuando se trabaja con jóvenes, porque requieren sus propios espacios, sus espacios de intimidad, para tener cierto tipo de conversación, de producción. Y eso combinado con el espacio intergeneracional del que hablaba antes. Ciencias que dialoguen. Miren, Rosana Regillo, compatriota suyas, sugiere que la producción de investigación de juventud se puede caracterizar como una producción a distancia, como que siempre ha estado mayormente distante de las personas jóvenes. Y ella propone entonces que lo que hay que construir es una epistemología de la cercanía. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella propone, pero quisiera agregar una cosita más. Además de estar cerca, necesitamos ser solidarios, solidarias con las causas juveniles. No voy a hablar por todas las personas que están aquí, voy a hablar por mí. Yo ya no puedo ser joven, así como son jóvenes los jóvenes hoy día, por toda la presentación que hizo la Mónica y por la edad que tengo. No me lo van a creer, se van a reír en mi cara, aunque use poleras de Lisa Simpson y esas cosas. No soy joven. Tampoco quiero hacerme el joven, tampoco, porque las personas jóvenes se dan cuenta que uno está impostando y eso lo sancionan. Pero puedo ser solidario con la lucha juvenil. Puedo intentar ponerme en otro lugar, que es el lugar de la solidaridad con las personas que están siendo subordinadas por este adultocentrismo. Las personas adultas debiéramos practicar permanentemente, creo yo, esta solidaridad con las luchas juveniles. Y en ese sentido me parece que tenemos que construir entonces una epistemología de la solidaridad, de la cercanía, como dice Rosana, y de la solidaridad. Y termino con esto, la pregunta por la adultez. Ese es otro seminario, otra conversación que tenemos que abrir en algún momento, sobre todo porque los que estudiamos juventud, que organizamos esta actividad, ya nos hemos puesto bastante adultos, estamos grandes, como dirían en Argentina, y yo creo que la contracara de lo que estudiamos en juventud es la pregunta por el tipo de adultez que se está construyendo en esta sociedad adultocéntrica, el tipo de adultez que nos obligan a vivir en un contexto capitalista neoliberal, el tipo de adultez que nos exige a los varones el patriarcado. En la relación con jóvenes me pregunto, ¿cómo ser adulto y no ser adultocéntrico? Porque desde mi perspectiva, a pesar de que la etimología de adultez es malísima, es el que ya creció, como que si usted ya hubiera llegado al punto final. Eso es parte de la reificación del ciclo vital que hablamos hace un rato. Pero me pregunto, no quiero desbancar la palabra adulto por ahora, no es mi pretensión, pero ¿cómo podría cómo podría vivir como adulto sin reproducir adultocentrismo? Algo así como cómo ser varón y no reproducir patriarcado. Como horizonte, ¿eh? No lo digo como un estado, como un horizonte que me permite moverme, que me permite caminar en la misma lógica de la utopía de Eduardo Galeano. Compañeras, compañeros, lo dejo hasta ahí y quedo atento a las preguntas, reflexiones, comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Claudio. Fue una charla fenomenal. Por lo menos a mí así me lo pareció. Así que pongamos aplausitos. Perfecto. Bueno, pues eso. Tenemos cerca de una hora. Es maravilloso para poder conversar con Claudio. Les voy a pedir que vayan levantando la mano o nos pongan sus preguntas o sus comentarios en el chat, si así lo desean, y también a quienes nos están siguiendo en la transmisión de Facebook, por favor, si tienen algún comentario, alguna duda, alguna consulta, con mucho gusto vamos a ir leyendo. Entonces, ¿quién dice yo? ¿Alguien que guste iniciar la conversación? Haremos distintas rondas, dependiendo de la cantidad de preguntas que tengamos. Muy bien. Meralita, adelante, por favor. Hola, bueno, ya me emocioné y levanté la mano, no sé si voy a eh, como aterrizar un poco la pregunta, pero pues muchas gracias, Claudio, pues por toda esta genealogía que nos das del adultocentrismo. Primero yo agradezco mucho como eh, esa propia experiencia, ¿no? Que tú nos narras en torno a ir registrando
no solo el origen de la palabra, sino las expresiones y demás, y cómo, ¿no? También el reconocimiento y la vinculación con la intuición y con la teoría feminista, ¿no? Este, yo me quedo pensando frente a todo este panorama y toda esta genealogía que haces. Primero, algo que agradezco mucho es esa diferenciación que enmarca las propias experiencias de vivir un sistema adultocéntrico y un sistema patriarcal entre hombres y mujeres desde una heteronormatividad. En ese sentido, una de las como principales luchas, se podría decir, dentro del trabajo académico que yo he tenido es como que me muevo mucho desde la teoría feminista y desde los estudios de juventud, es pues ese reconocimiento diferenciado de las experiencias, por ejemplo, de las mujeres jóvenes y también de las luchas que se generan ahora, ¿no? Con esto que se llama que algunas la llaman la cuarta ola de los feminismos o los movimientos juveniles, ¿no? Protagonizados por mujeres jóvenes. Y me quedo pensando en cuáles son como, desde tu punto de vista, como los retos que podríamos tener en este momento para poder hablar de esta intersección o este reconocimiento de dos sistemas, el sistema adultocéntrico, el sistema patriarcal y otros sistemas o otros condicionamientos que se pueden dejar ver en las realidades de América Latina, ¿no? Un poco como cuáles crees que son esos retos que nos devienen dentro del trabajo académico. Eh, Creo que yo he insistido mucho que cuando se habla de jóvenes todavía se sigue hablando en términos de hegemónicos de masculinidad y ahora, ¿no? Vemos que cada vez más se puede como se ha dilucidado, ¿no? Las experiencias de las mujeres, de las disidencias, pero también las experiencias actuales que se están viviendo en las transformaciones de la masculinidad, algo que tú has estado trabajando ya un tiempo, ¿no? Entonces, un poco, si nos puedes, no sé si fui clara con la pregunta, pero por ahí va así en esa nebulosa, ¿no? Mi cuestionamiento y mi reflexión. Gracias. Gracias, Merarit. Voy a leer dos preguntas que están ahora en el chat. Jenny García nos pregunta, ¿cómo poder erradicar el adultocentrismo en la implementación de políticas públicas para la juventud? ¿Es posible? Y Adriana Nambo, ¿cómo no ser adultocentrista en educación inicial? Ya que observo que funciona como barrera de aprendizaje. Y te leo finalmente para cerrar esta ronda un comentario que tenemos en la transmisión de Henry Steven. Dice, gracias por la claridad de la propuesta conceptual. Estudio el activismo y nos encontramos gravemente con la dimensión política tomada por adultos. Adelante, Claudia. Ya, muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Voy a intentar reflexionar sobre algunas de ellas. Mira, la teoría de la interseccionalidad a mí me parece un aporte muy importante en este tiempo, estas últimas décadas de la teoría feminista. En sociología, cuando yo enseño introducción a la sociología el primer semestre, o sea, los estudiantes entran a clase y la primera semana, maldita sea, se encuentran conmigo en la sala. Entonces, una de las cosas que trabajamos son los memes que hay sobre sociología. ¿Ya? Es una técnica que usamos en clase. Y uno de los memes que más aparece es que todo es complejo. Todo es construcción social y todo es complejo. Esas son como las dos categorías básicas de la sociología, para decirlo. Si usted ya aprende a decir eso, está diplomado, ya puede titularse en cualquier momento. El punto es que, a pesar de que es una muletilla que usamos y que es una muletilla social, no solamente en la sociología, se usa en la sociedad decir, no, es que esto es muy complejo, de verdad que es complejo. Pero no es lo mismo que sea complicado, es complejo porque significa que hay múltiples factores actuando simultáneamente sobre un mismo fenómeno. Múltiples factores actuando simultáneamente sobre un mismo fenómeno y además cambian, se modifican. Entonces, cuando usted cree que ya encontró la forma de tomarlo y decir, esto es lo que yo estoy estudiando, se le corrió, se modificó, cambió. Ahí de nuevo nos sirve el conejo y la zanahoria como acercamiento permanente. ¿Ya? El punto es que cuando en sociología decimos que esto es complejo, a eso nos estamos refiriendo. A estos múltiples factores y a esta dinámica
permanente, a este movimiento permanente. Entonces, la teoría de la interseccionalidad creo yo que viene a ser una contribución muy importante porque nos dice, hay varios factores que usted tiene que tomar en cuenta. Género, clase y raza. Por ahí partieron, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que nos ha pasado? Que algunos estudios y algunas corrientes políticas se han quedado solo en esa trilogía, que es fundamental, que es importante, pero no han incorporado otros ejes de dominio que a mí me parece que son fundamentales, que es lo que yo hacía referencia hace un rato como la idea del pluridominio. Y ahí menciono 3 más, se podrían incluir otros: adultocentrismo, capacitismo, segregación territorial. Fíjate que ¿por qué sería importante? Cuando el 2018 fue todo el movimiento feminista a nivel global, en Chile, en las tomas feministas, se recogió esta idea de la interseccionalidad. Y toda la demanda era género y clase, cuestión que me parece súper importante. Pero me pasaba también como académico de esta Universidad de Chile, que es la universidad pública, así como la UNAM de México, el símil de la UNAM es la Chile, que yo pensaba que si además de la demanda de género y clase se agregara la demanda generacional, esta institución, por la violencia generacional que se ejecuta permanentemente, habría explotado por dentro. Porque es insostenible la forma en que las personas mayores maltratamos a nuestros estudiantes aquí. No solo en pregrado, ¿eh? Estoy viendo a la Lorena Leiva ahí, que es estudiante de posgrado, y que después se pueden quedar conversando con ella, les puede contar los padecimientos que ha tenido con algunos académicos connotados, ¿sí? Premiados, laureados, pero que se sostienen sobre el maltrato a sus estudiantes. Entonces, el reto, yendo a tu pregunta, Meredith, el reto es que tenemos que ser capaces de encontrar en la cotidianidad la forma de construir esas intersecciones. No solo en lo teórico, sino que en la lucha política evidenciar cómo funciona esta perspectiva de la interseccionalidad o de la complejidad para atender las lógicas del pluridominio. Y aprender, y aquí viene el ejercicio de observación aguda, aprender a identificar cómo se expresan esos distintos sistemas de dominio en situaciones particulares y específicas, ¿ya? Y entender que en algunas situaciones hay uno que es predominante y otro que son de segundo orden, y en otras eso se invierte, etc. Y mira, la pregunta de Jenny, que estaba ahí en el chat que leyó recién Mónica, la política pública en América Latina, bueno, José Antonio es uno de los que más ha estudiado la política pública en América Latina de juventud. Yo diría que tiene 2 características, entre otras, pero para mí muy importantes. Una, son políticas para los jóvenes, por los jóvenes, hacia los jóvenes, pero sin jóvenes. Hay muy poca política pública en nuestros países, muy escasa, que se han producido incorporando a las personas jóvenes en el debate, en la discusión y en las decisiones que se van a tomar. A veces se generan políticas desde las encuestas de juventud, pero los que elaboramos la encuesta de juventud somos nosotros, los que la analizamos somos nosotros, y los que tomamos las decisiones somos nosotros. Entonces, las jóvenes y los jóvenes quedan solo como informantes, no logran llegar al punto de tomar decisiones a este respecto. Entonces, la política de juventud tiene una deuda histórica en América Latina. ¿Ha sido útil la política de juventud? Ha sido útil porque ha permitido avanzar en ciertos ámbitos, pero también ha reproducido una forma de hacer política que saca a los jóvenes del escenario del momento de las decisiones en el escenario político. Y lo segundo es que hay mucha política de juventud en nuestros países que quienes las hacen no saben que son políticas de juventud. Por ejemplo, estamos terminando ahora, hoy día, hasta 10 minutos antes de conectarme, estaba terminando un informe que estamos haciendo de una investigación para el Ministerio de Educación sobre aspiraciones juveniles en educación técnico-profesional en nuestro país. Investigación de 24 meses, en fin. Y conversando con el equipo, que es nuestra contraparte, gente muy bondadosa, muy buena gente, tienen mucha voluntad, nos pidieron metodologías participativas para trabajar con los jóvenes, qué sé yo. Y un día en una reunión les digo, pero ustedes se dan cuenta que este ministerio, el Ministerio de Educación, es el ministerio que más política de juventud hace en Chile. No, pues dije, nosotros no hacemos política de juventud, hacemos política
educacional. Pero ¿cómo le digo yo? Sí, desde el séptimo grado hasta el cuarto medio, desde los 13, 14 años hasta los 18 años son jóvenes. La educación superior, mayormente jóvenes, pero no los consideran como jóvenes. Entonces aquí viene el segundo problema que tiene nuestra política de juventud, y es que mientras no conciba a los sujetos, sujetas a los cuales está destinada esa política como jóvenes y como personas que en tiempo presente pueden aportar en la sociedad, vamos a seguir reproduciendo ideas que pueden ser tener muy buena base, pueden ser de muy buena voluntad, pero que siguen reproduciendo las lógicas adultocéntricas en nuestra sociedad. Y la pregunta de Adriana sobre educación inicial y adultocentrismo es uno de los temas más sensibles, Adriana, que yo creo que tenemos que seguir abordando. ¿Sabes por qué? Porque sigue pesando mucho en nuestro imaginario esta idea de la niñez como algo, de la niñez como un momento de la vida esencializado, idealizado, lleno de ingenuidad, de fantasía. Entonces, algo así como con los niños no te metas, con las niñas no te metas. Entonces, sigue siendo el lugar destinado solo a las mujeres. Entonces, no hay en nuestra sociedad una disposición a reflexionar y a cuestionarnos el modo de relación que establecemos con los niños y niñas en lo que usted llama la educación inicial. Quizás si la educación inicial, como todo sistema educativo, considerara siempre que a pesar de ser muy pequeños y pequeñas, pueden empezar a experimentar posibilidades de descubrir el mundo y tomar decisiones en torno a ese mundo que descubren, quizás eso nos ayudaría a que esa educación inicial no dependa exclusivamente de lo que las personas adultas decimos, decidimos, hacemos, etc. Y podríamos empezar a aprender más temprano de lo que yo señalaba hace un rato, esas preguntas que las nuevas generaciones traen y que van instalando en nuestras sociedades. Mónica. Sí, gracias, Claudio. Bueno, yo estaba muy contenta porque íbamos a tener mucho tiempo, pero Claudio tiene que salir de la sala y de su universidad en máximo 20 minutos, así que vamos a apresurar la lectura de los comentarios que ya se han acumulado, Claudio, muchísimo. Entonces, en la sala tenemos a Cintia. Cintia, por favor, tienes la palabra. Muy breve, si eres tan amable. Hola, muchas gracias Claudio por escucharte, por escuchar a gente hablando sobre esto, que es tan difícil de tener estos espacios, así que muy agradecida. Yo quisiera hacerte algunas preguntas, así como comentarios, preguntas, algunas son más preguntas, otras más comentarios. Una tiene que ver cuando tú hablas de la dimensión de corporalización. Creo que es súper compleja y hablas de juventudes. Entonces, creo que, eh, mira, yo también te lo hablo desde ser una mamá de una niña, de haberla criado desde siempre, desde una mirada muy crítica sobre mi propia experiencia adultocéntrica. Y desde ahí también he hecho cuestionamientos sobre la cantidad de libertad que yo le di a mi hija. Siento que yo estoy como un poco al revés de lo que en general se piensa. Entonces, preguntándote sobre eso, porque a propósito también, por ejemplo, de estas tesis que se asociaron la pedofilia, que fueron de la Chile y que tomaron argumentos sobre los deseos infantiles y cómo esos deseos tienen que ser expresados. Y cómo también teorías como algunas de Foucault y otras teorías feministas también de alguna manera argumentaron en ese contexto. Tú hablas de juventudes, entonces siento que ahí queda un poquitito más, me queda un poco más claro, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo entrar en esa experiencia de corporalidad, en esa experiencia del deseo, en esa experiencia, sin amarrarnos también a peligros, también a nivel ético, a nivel también epistemológico, porque también algunas corrientes de pensamiento pedófila
toman algunos autores de esta misma mirada que también yo tengo, por eso te lo pregunto, ¿cómo lo ves tú? Entonces, ¿cómo resolver como esta contraposición entre la libertad y el cuidado? Y en ese lugar también como entonces, ¿cuál es nuestro lugar adulto? ¿Cierto? Si no vamos a ser adultos inquisidores, sobreprotectores, manipuladores, ¿qué adultos o qué adultas tendríamos que ser para facilitar todos estos espacios de libertad, pero a la vez cuidar? ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Porque creo que estamos en un lado como que ahora estamos solos, demos libertad, demos libertad. Y mi hija bastante me ha criticado muchas veces que la sobre libertad y la sobre hay como demasiado, ¿sí? Eso por una parte, una pregunta. Y lo otro, también si tú asocias como toda esta mirada de esta genealogía como desde el patriarcado con los estudios matrísticos, con lo que un poco habla la Marija Gimbutas, que habla como de esta mirada anterior al patriarcado, un poco qué te parece esa mirada, que también es como muy similar a lo que tú estás mencionando acá, respecto de que hay algo anterior a este patriarcado y que hay también una opresión que no es solo como la originaria de clase, sino que también está basada en los animales, no sé, como en lo ecofeminismo, en la naturaleza, en muchas otras cosas y también en los cuerpos de las mujeres y en los cuerpos de los niños y las niñas. Eso. Y muchas gracias. Ya, Gracias, Cintia. Mónica, es que me vinieron a golpear la puerta. Les pido mil disculpas, pero yo no me di cuenta cuando pactamos el horario que la gente aquí se va a las 8:15. Aquí son las 8:20 ahora. Y como estamos además en los últimos días, la gente se quiere ir corriendo. Entonces les pido mil disculpas. Voy a hacer una reflexión sobre lo que pregunta Cintia. Mira, el punto es que yo no sé si la crianza, analizar la crianza es fundamental para esto que estamos conversando. Sí, es fundamental, porque es uno de los lugares sociales donde más se reproduce adultocentrismo, pero al mismo tiempo es uno de los lugares sociales donde más podemos ensayar formas alternativas al adultocentrismo. Una primera idea que quiero sugerir para problematizar es que yo no tengo libertad para darle a mis hijas. Lo que yo le puedo dar es un pan, una manzana. Son cosas, objetos. Pero, ¿qué libertad les voy a dar si la libertad es una relación social? Es como cuando decimos a los jóvenes hay que darle participación. Y digo, pero ¿dónde está la participación como cosa para pasársela a los jóvenes? ¿Me explico? Entonces, vuelvo a Paulo Freire en el siguiente sentido. Lo que nosotros podemos promover en la crianza es la capacidad reflexiva sobre la vida que estás viviendo. Y cómo vas haciéndote consciente de esa vida que estás viviendo y vas aprendiendo a conocer aquello que te favorece, aquello que te dificulta, aquello que es riesgo, aquello que te hace feliz y tomando las decisiones que tengas que tomar. ¿Sí? La cultura religiosa dominante del sacrificio nos enseña que mamás y papás cometemos muchos errores en nuestra forma de criar y nos trata como culpables de eso que cometemos. Creo que una cuestión que tenemos que hacer es liberarnos de esa culpa, pero buscar en los mecanismos que nos permitan en la crianza ensayar que las personas, niñas, niños y jóvenes vayan conociendo el mundo y aprendiendo a tomar sus propias decisiones. Y creo que acompañar ese proceso es nuestra tarea. No podemos hacer mucho más que eso. Igual que a los jóvenes no les podemos dar participación, a los hijos no les podemos dar libertad. No depende de nosotros. Es un punto. Y lo de la cultura matrística que tú traes a la conversación me parece fundamental. A mí me parece que los trabajos aquí en Chile, por lo menos de Humberto Maturana y toda la gente que está en esa línea, son fundamentales. O sea, tenemos que reconocer que previo a este sedentarismo en el que nos organizamos y a la transformación de la realidad, por eso la Gerda Lerner habla de la creación del patriarcado, a veces dice que es una revolución patriarcal, transformó totalmente nuestras formas de vivir. Y pasamos, por eso yo lo dije muy rápido en el PowerPoint, de una cultura centrada en el compartir, en la vida, en la nutrición del grupo, a una cultura, unas sociedades centradas ahora en el dominio. Pasamos de las diosas de la tierra, de las deidades de la tierra, de la nutrición del grupo, a dioses de la guerra. Jehová está descrito en el Antiguo Testamento mayormente como el Dios de la guerra, el Dios que acompaña a David a luchar contra Goliat
para que venzan la batalla. Esa es la sociedad que tenemos. Entonces, eso es lo que necesitamos pensar, imaginar cómo transformar. ¿Ya? Les pido mil Pues disculpas. Claudio, muchísimas gracias De verdad. por tu tiempo. Te queremos comprometer a dos cosas. La primera es que tenemos muchas solicitudes de referencias o de bibliografía en donde puedan quienes nos acompañan seguir explorando el tema. Te pediríamos si en un correo nos mandas algunas orientaciones, nosotros a todos los que se inscribieron a este conversatorio se los podemos reenviar. Y el segundo compromiso es que te des una vuelta por la transmisión de Facebook. Una vez que cerremos el seminario, va a quedar grabada y colgada en nuestro canal, que te des una vuelta por los comentarios y tal vez en algún momento puedas responder los muchos comentarios y preguntas que te han dejado. Nos comprometemos, por supuesto, a retransmitirlo y a circularlo para que tú puedas tener acceso a ello, y la bibliografía que nos puedas compartir, reenviarla y también la colgaríamos, por supuesto, en nuestro canal. Así Ok. que, Claudio, que no te dejen encerrado. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Les pido mil disculpas por salir así corriendo. Cumpliré lo que me pide Mónica y les puse ahí el link de la revista Última Década, que es una revista que nosotros hacemos aquí en el Núcleo de Juventud, una revista antigua que hacían nuestros compañeros del CIFRE, que ahora la gestionamos nosotros para que la puedan visitar, la puedan utilizar y cuando quieran mandar sus contribuciones, con mucho gusto los vamos a recibir. Que estén muy bien. Les mando un abrazo. Gracias, Claudio. Hasta Chao, luego. chao. Muchísimas gracias. Chao, chao. Vamos a colgar entonces el link de Última Década